esta oportunidad hablaremos sobre la independencia de Guatemala. Algunos antecedentes, causas de independencia, proceso y firma del Acta de la Independencia. Esto nos quiere decir que desde la independencia de Guatemala fue un proceso que ha influenciado bastante por factores internos, externos, que terminó en la firma del Acta de la Independencia entre Centroamérica. Esto bien lo sabemos que esto se da el 15 de septiembre de 1821. Sin embargo, este hecho no fue imprevisto, es decir, que esto no lo tenían ellos en cuenta, pues, se dio de repente. Esto fue un resultado de una serie de cambios que comenzaron desde el siglo XVIII. Antes de la independencia de Guatemala, sabemos que el territorio era una capitanía general de la monarquía española. Todo esto dependía de los españoles. La región había sido poblada por diferentes grupos de personas, entre ellos están los mayas. Y hablaremos un poco sobre el contexto antes de la independencia. Hablaremos un poco sobre el contexto antes de la independencia. Y esto nos quiere decir que tenemos igual el dominio español, donde los españoles y la Capitanía General de Guatemala estaban bien sabemos que desde la llegada de los conquistadores españoles en el siglo XVI, Guatemala formaba parte de un virreinato de Nueva España, pero bien sabemos que era administrada por la Capitanía General de Guatemala, que incluía actuales los países de Guatemala, que nosotros sabemos que están cerca de Guatemala, que todo lo que le pertenece a Centroamérica, en la cual está Belice, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y también es el estado mexicano de Chiapas. Toda esa sociedad estaba dividida en clases diferentes o clases sociales, con los españoles peninsulares en la cima, es decir, los españoles son los hijos son españoles nacidos en Europa, esos son los peninsulares en la cima, seguidos por los criollos, que bien sabemos que son descendientes o son hijos de españoles nacidos en América, como están los mestizos, indígenas y esclavos africanos. Entonces, a la vez aquí se formaba una desigualdad que generaba descontento, sobre todo entre los criollos, porque ellos no querían estar con los mayas, como se mezclaron todo. Entonces lo que los criollos buscaban era, ellos aspiraban a más poder político, económico, ellos querían más poder y más economía para ellos mismos. Y también hablaremos un poco sobre la época prehispánica. En la época prehispánica, los primeros habitantes de Guatemala, según la investigación, llegaron entre 2000 y 18,000 a.C. Y también había una civilización maya, floreció en la región durante aproximadamente 2000 años. Bueno, la sociedad maya se basó en un gobierno teocrático. También los mayas sobresalieron en la arquitectura, la escritura, la astronomía y las matemáticas. Todos los mayas, ellos sobrevivían a eso. Ellos trabajaban de arquitectura, escribían, y ellos más se basaban en la agricultura también. Bien sabemos que los mayas, el trabajo principal de ellos, donde generaban su economía, era la agricultura. Y también podemos hablar en la época
colonial. La época colonial, en 1524 se fundó el Cabildo de Santiago de Guatemala. ¿Y qué es el Cabildo? Pues fue una institución del gobierno de la ciudad de Santiago de Guatemala, que fue capital de la audiencia de Guatemala durante esa época colonial, donde ellos hacían sus reuniones, se reunían todos ellos, por eso se fundó ese cabildo. Y también podemos decir que en 1812 las Cortes de Cádiz erigieron la provincia de Guatemala. Y también en el año 1811 surgieron movimientos patriotas en diversas provincias de la Capitanía General de Guatemala. Y también tenemos en el año 1820 que se restableció la Constitución Española de 1812. Las diferencias entre criollos y peninsulares se convirtieron en base para el conflicto que surgió en el siglo XIX. Como bien lo decía antes, que los criollos son hijos de los españoles nacidos en América y los peninsulares son hijos de los españoles pero nacidos en Europa. Eso sería la diferencia entre ellos. Y también podemos ver, vamos a ver unos factores que impulsaron la independencia. Como en primer lugar tenemos unas influencias externas, lo que influenciaron que primero tenemos la Revolución Francesa en 1789. Esto introdujo ideas de libertad, igualdad y fraternidad. La Revolución Francesa lo que vino a hacer es que dio ideas de cómo la independencia podría traer libertad a todos los guatemaltecos, a todos los mayas, y que haya una igualdad y no una desigualdad. Y también tenemos la independencia de Estados Unidos en 1776, que igual mostró que era posible liberarse de una metrópoli europea. ¿Y qué es una metrópoli europea? Bueno, bien sabemos que son ciudades grandes, pobladas, que actúan son como centros políticos, económicos y administrativos. Es decir, es una población grande y que era una mayor ciudad, pues, que ahí lo utilizaban más los grandes empresarios, todo lo que tenían más economía. Y también tenemos reformas borbónicas. Y esto nos quiere decir que España aplicó nuevas políticas que limitaban el poder de los criollos en la administración colonial. Los españoles, ellos buscaban la manera en que el poder de los criollos en la administración colonial se bajaba y que ellos los limitaban, que ellos no podían subir más, no podían estar a una altura máxima porque ellos querían que los españoles querían solo ellos tener el poder. Y también tenemos en la invasión napoleónica a España en 1808. Aquí surgió que Napoleón Bonaparte, él invadió España, pues él quería algo para su hermano. Entonces lo que hizo él es colocar en el trono a su hermano José Bonaparte, lo que debilitó la autoridad española en América, porque él gobernaba antes, pero él invadió eso con el fin de que su hermano pudiera tomar esa autoridad en España. Y también tenemos unas influencias, unos factores internos que igual influenciaron la independencia, porque a través de ellos se optó por la independencia, porque había mucha desigualdad social y económica.
que los criollos eran marginados de los altos cargos gubernamentales. Ellos eran los más altos ahí. Ellos querían tener posesión de todo, poseer de todo, dominados por los peninsulares nacidos en Europa. Los peninsulares, como bien lo decíamos, que son los hijos de los españoles nacidos en Europa, y los criollos son los hijos de los españoles nacidos en América. Y también otros factores que intervinieron, que impulsaron la independencia, esta crisis económica, porque en ese entonces había una crisis económica, por ejemplo, en la minería y en la producción de agrícolas se estaba perdiendo debidamente, bueno, a la explotación de recursos por parte de España, porque ellos explotaban mucho los recursos. Entonces cada día se estaba perdiendo, se estaba disminuyendo esa economía que es la minería y la producción. Bien sabemos que eso es lo más importante que hay allí en España, en Centroamérica. Y también tenemos otro que son los auge de movimientos de independentistas. En América Latina varios países iniciaban su lucha por la independencia. Como lo podemos mencionar, está en Argentina en 1816 y también tenemos Colombia en 1819. Todos ellos se trataron de la manera de cómo se podía luchar por tener una independencia, para que cada país podía ser independiente, soberana, podía depender de ellos mismos, no depender de alguien más. Y también tenemos algunos antecedentes. En el proceso de independencia fue muy largo y complejo. Bueno, eso comenzó años antes de 1821, que fue la independencia, que fue la firma de acta. El movimiento independentista fue como lo decía anteriormente, que fue influenciado por la Revolución Francesa. Bueno, la independencia, y también había dicho antes que la independencia de Estados Unidos, y también había dicho la invasión de Napoleón Bonaparte a España y el levantamiento en México. Bueno, también podemos decir que la élite guatemalteca quería romper el monopolio comercial con España, porque ellos dependían de España. Entonces lo que ellos querían era romper ese monopolio comercial, que ellos podían dependerse de sí mismos. Y también eso fue la firma de acta de la independencia. Bueno, el acta de independencia fue firmada por diversas o varias autoridades y personalidades locales. Los firmantes del acta de independencia son llamados próceres de la independencia. El acta ahora se resguarda en el Museo Nacional de Historia aquí en Guatemala. Allí está resguardada el acta de la independencia. Y también tenemos algunos movimientos previos a la independencia, todo lo que se hizo antes de la independencia, porque esto todo fue un proceso. No simplemente vamos a ser independientes, no. Siempre lleva un proceso la independencia. En primer lugar tenemos primeros intentos independentistas. Los primeros intentos independentistas, bueno, hubo varios intentos de rebelión antes de ello, antes de 1821, pero fueron reprimidos por autoridades españolas. Entre los más importantes de eso está la revolución de los comuneros, Guatemala 1800. Esto fue una protesta en contra de los altos impuestos, como hoy en día igual todavía estamos ahí, que cada día se suben los impuestos. Por eso desde anteriormente, muy antes de la independencia, se hacían protestas, manifestaciones contra los altos impuestos, porque cada gobierno que asume un poder ahora
más elevan los impuestos. Bien sabemos que los gobernantes de ahora solo buscan su propio beneficio. Desde antes de la independencia, en 1800, igual hubo protesta, hubieron manifestaciones en contra de los altos impuestos. Y también podemos decir que están los movimientos de Francisco Barrundia y Pedro Molina en 1811 y 1814. Estos líderes criollos promovieron ideas independientes. Los líderes criollos, los hijos de los españoles nacidos en América, ellos promovieron ideas independentistas. Ellos lideraban a los criollos porque ellos querían ser independientes. Por eso surgieron varias ideas con tal de que se pudiera llevar a cabo la independencia de Guatemala. Y también tenemos insurrección en El Salvador en 1811. Esto se dio a cabo en 1811. Un levantamiento encabezado por sacerdotes. Igual estaban los líderes criollos, que fue sofocado por los españoles. Todos ellos llevaban en alto, ellos eran los líderes de allí, que querían intentar de que surgiera la independencia. También tenemos otros que son la influencia de la independencia de México en 1821. Bueno, en 1821 una independencia de Guatemala, de México, Agustín de Iturbide logró la independencia de México, así se llamaba él, que el líder de allí que logró la independencia de México. Y esto pues procuró más el proceso en Guatemala también, porque a través de ello, de Agustín, que logró la independencia de México, aceleró o impulsó más el proceso de independencia en Guatemala también. Las autoridades guatemaltecas temían a una revolución violenta, por lo que ellos decidieron actuar antes de que el pueblo se levantara en armas. Como bien lo sabemos, que siempre en un pueblo hay revolución violenta, que siempre hay personas que no les gusta alguna decisión que lo toma un líder. Hay muchas personas que no les gusta o no les parece bien. Entonces lo que hacen ellos es, como decía anteriormente, es manifestar, hacer protestas en contra de las decisiones que se toman, ante el gobierno o ante el líder máximo de la nación. También en el año de la independencia, en 1821, es la firma del Acta de Independencia. Entonces, por eso ahora se dio a cabo el 15 de septiembre de 1821. Esto se llevó a cabo una reunión en el Palacio Nacional de la Ciudad de Guatemala. Bueno, en esta reunión, en esta junta, participaron figuras claves. Figuras claves como tenemos a José Cecilio del Valle, que él fue el que redactó el Acta de Independencia. Él es el redactor de ese. También tenemos a otro que se llama Gabriel, y el otro que se llama Pedro Molina. Y también tenemos a otro que se llama Mariano. Bueno, esta reunión es donde se firmó el Acta de Independencia de Centroamérica. ¿Qué nos quiere decir? Que fue la declaración de la separación de España con Guatemala, es decir, en la colonia de España. Guatemala se separó de la colonia de España porque Guatemala estaba dependiendo de España, de la colonia en España. Entonces, ya cuando fue la independencia, firmaron el acta y se dio a conocer
que ellos iban a separar de España y iban a ser independientes. Y también tenemos otro que dice reacciones de las provincias. ¿Y cómo reaccionaron las demás provincias en la Capitanía General de Guatemala ante este suceso? Sin embargo, no todos, como lo decía antes, no todos estaban de acuerdo estaban de acuerdo con la independencia, ya que algunos sectores temían perder privilegio, porque bien sabemos que a veces decimos que hay personas que están allí porque son privilegiados de tener ese puesto, poder estar en ese lugar, poder tener ese cargo. En ese entonces, después de la independencia, muchos se tuvieron temor a perder sus privilegios, a tener todo lo que ellos tenían. Es por ello que muchos no estaban muy de acuerdo con la independencia, pero de igual manera se llevó a cabo. Y tenemos otros que son las consecuencias inmediatas. Tras la independencia, Guatemala y los demás países de Centroamérica se reunieron a esto llamado Imperio Mexicano, como lo decía antes, de Agustín de Iturbide. Bueno, esta unión duró poco, ya que en 1823 el imperio colapsó, se terminó y Centroamérica formó la República Federal de Centroamérica. Todos estos acontecimientos ocurridos antes de la independencia de Guatemala, de la separación de España, de la separación de Guatemala con España, y el comienzo de un nuevo desafío para los guatemaltecos, la construcción de una nación independiente, soberana, de no depender de una nación más, sino depender de sí mismo. Eso es lo que siempre es lo que se quiso hacer con la independencia. De igual manera se conformó una junta gubernativa provisional, que todos tenían una junta, todos podían reunirse. Ahora empezar a hacerlo, empezar a trabajar, a ser independientes, a buscar la manera de cómo poder sacar a Guatemala adelante. Y también en este también se establecieron procesos de transición. Entonces, por él le decía anteriormente que el 15 de septiembre es un día memorable para nuestra nación, cuando los representantes, como decía anteriormente, de las provincias de Centroamérica declararon a Guatemala independiente de España. Es decir, como decía anteriormente, que Guatemala se separó de España y que se conformaron grupos donde ellos podían velar para que Guatemala sea independiente. Por eso se formó el Acta de Soberanía, que fue el camino para convertir a nuestra Guatemala en un país libre y soberano. Entonces, según todos los historiadores, que las acciones que precipitaron los acontecimientos antes del 15 de septiembre de 1821 en la Capitanía General de Guatemala, en donde decía anteriormente que se redactó el Acta de la Independencia de Guatemala y la de Centroamérica. Entonces, asimismo, como podríamos decir ahora, como conclusión es de que todo esto, los sucesos que sucedieron actualmente antes de la independencia, todo fue un proceso que yo estaba mencionando anteriormente, que fueron influenciados por factores internos y externos que llevaron a cabo a la firma de la independencia en 1821. Pues sin embargo fue un camino largo hacia poder completar el objetivo, que es que Guatemala sea independiente, libre, soberana, a través de todo lo que pasó, conflictos, disputas sobre su futuro, tantos conflictos, protestas, manifestaciones. Sin embargo, se llevó a cabo esa firma del Acta de Independencia en 1821. Bueno,
después de un poco de antecedentes históricos, los sucesos antes de la independencia, entonces ahora, ¿qué es la independencia? Podemos hablar sobre qué es la independencia en Guatemala. Como ya había mencionado un poco anteriormente, qué era la independencia de Guatemala. Decía anteriormente que la independencia de Guatemala fue la separación del reino de Guatemala del dominio de la corona española. Esto ocurrió el 15 de septiembre de 1821, porque España estaba en lo alto, es superior a Guatemala. Entonces decía anteriormente que Guatemala estaba desde México, surgió la independencia y Guatemala se acercó y con eso Guatemala igual optó en ser una Guatemala independiente, todos centroamericanos. Guatemala quiso separarse de la colonia de España, porque los españoles tenían a Guatemala o Centroamérica como esclavos, que ellos hacían todo, trabajaban para ellos. Por eso ya de tanto, entonces ya se decidió ser independientes. Desde ese entonces, el 15 de septiembre de 1821, este hecho histórico se conmemora cada año con desfiles, bandas, música, actividades culturales. Pero también podemos decir qué es la importancia o cuál es lo importante de la independencia de Guatemala. La independencia de Guatemala, como decía anteriormente, que fue un proceso largo, fue un proceso muy largo que se llevó a cabo. No solo se dijo hagamos un acta o firmemos un acta de independencia, no, sino fue un proceso hasta poder llegar a la independencia de Guatemala, que duró varios meses, en el que participaron criollos, españoles, peninsulares e intelectuales guatemaltecos. Entonces fueron todos estos que participaron en la independencia, que trataron de que Guatemala sea independiente. La independencia de Guatemala marcó el inicio de un proceso de autonomía que transformó la estructura política y social de nuestro país, Guatemala. Que bien sabemos ahora, la independencia de Guatemala dio origen a varios países que hoy conforman Centroamérica. Porque no solo fue Guatemala, también fue, como lo decía anteriormente, fue Belice, Costa Rica, El Salvador, Honduras, Nicaragua. Todos los países de Centroamérica conformaron la independencia de Guatemala. Todo esto dio un inicio a un proceso de Guatemala, transformó Guatemala. Pero bien sabemos en la actualidad ahora que se dijo que es independencia de Guatemala, pero nosotros bien sabemos que actualmente, hoy en día, Guatemala no es independiente, porque ahorita cada gobierno que pasa no es libre ni soberano, porque Guatemala ahora depende de las otras naciones. Como nos decían anteriormente, que Guatemala, cada gobierno hace préstamos. ¿Y de dónde va a ir de dónde saca los préstamos? Es decir, que Guatemala ahora, todo lo que pasó anteriormente, la historia de la independencia, antes de la independencia, pero Guatemala aún no es independiente, porque depende de otros países. Porque ellos hacen préstamos a Estados Unidos y ellos conformaban ideas, y entonces, como decíamos anteriormente, que ellos conformaban ideas y también decía antes que Guatemala aún no es independiente, o digamos se firmó el acta de independencia, pero
Bien sabemos que ahora nosotros dependemos todavía, los guatemaltecos también todavía dependemos de los países como los Estados Unidos, que cada año cada presidente hace préstamos a los otros países, y esto ¿quiénes son los responsables de pagarlo? Pues somos nosotros, los ciudadanos guatemaltecos, que a nosotros nos suben los impuestos, y todo ello ahora que desde que se impulsó la independencia para Guatemala, Centroamérica, hasta ahí la independencia ahora aún no es lo que celebramos el 15 de septiembre. El 15 de septiembre a cada año, que se celebra con actividades, con bandas, con bailes, actividades patrias, pero es un símbolo patrio nada más, porque bien sabemos que todavía Guatemala no es independiente, no es libre ni soberana, porque todavía dependemos de otros países, que ellos son los que los que dan los préstamos para los gobernantes. Cada gobernante que pasa dice, voy a hacer tal préstamo, pero no saben que a los que los están cobrando es a los ciudadanos guatemaltecos. Todos nosotros nos están cobrando eso de los impuestos, porque sabemos que ahora los productos están muy elevados, y todo eso es causa de cómo los gobiernos hoy en día actúan y utilizan la economía de este país. Y esto sería la historia, un poco de historia de la independencia de Guatemala, que se celebra el 15 de septiembre y que se llevó a cabo el 15 de septiembre de 1821.